El tren fantasma de las 2:36 de la mañana. Halloween, 1999. Milán estaba envuelta en un manto de niebla espesa, y la estación central, aunque generalmente concurrida, estaba casi desierta. Pasada la medianoche, las luces de los grandes ventanales proyectaban sombras largas y distorsionadas sobre los andenes vacíos. Lorenzo, un guardia de seguridad que trabajaba en el turno de noche, era conocido por su escepticismo. Las leyendas sobre trenes fantasma y viajeros desaparecidos eran para él solo eso, cuentos para turistas. Pero esa noche todo cambió. Alrededor de las 2:30 de la mañana, mientras Lorenzo patrullaba los largos y oscuros corredores, notó algo extraño en el panel de control. El monitor señalaba la llegada de un tren al andén 13, uno de los menos utilizados. No había ningún tren programado para esa hora, y mucho menos en ese andén. Pensando que se trataba de un error técnico, decidió acercarse para investigar. Cuando llegó al andén, la niebla parecía haber invadido todo. A través del denso velo blanco, Lorenzo pudo distinguir las luces de un tren acercándose lentamente. Pero algo estaba terriblemente mal. El tren que se aproximaba era antiguo, mucho más antiguo que cualquiera de los trenes en servicio. Los vagones estaban corroídos, cubiertos de óxido y musgo, como si hubieran sido arrancados de otro tiempo. Lo más perturbador era que no había absolutamente nadie a bordo, ni conductor ni pasajeros. Solo el sonido del viento gimiendo a través de las ventanas rotas. Lorenzo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero su curiosidad lo empujó a investigar más. El tren se detuvo con un chirrido metálico que resonó en toda la estación. A pesar de su mejor juicio, Lorenzo decidió subir. El vagón estaba en ruinas, con asientos rotos y grafitis viejos cubriendo las paredes. El olor a humedad y podredumbre era sofocante. De repente la puerta del vagón se cerró tras él con un golpe seco, y el tren comenzó a moverse. Pero no había nadie que lo condujera. Intentó abrir la puerta, pero estaba sellada. Miró por la ventana, y lo que vio le heló la sangre. La estación desaparecía a lo lejos, pero en lugar de las vías normales, todo se sumía en una oscuridad infinita. No había edificios ni luces, solo sombras que parecían moverse y susurrar en la distancia. Aterrorizado, Lorenzo empezó a golpear las paredes del vagón, pero su desesperación solo creció cuando vio, al fondo del vagón, una figura oscura. Al principio parecía un hombre, alto y delgado, con un sombrero antiguo, pero a medida que se acercaba, Lorenzo se dio cuenta de que algo estaba horriblemente mal. El rostro del hombre era indistinto, como si estuviera distorsionado por la niebla, y sus ojos brillaban con una luz blanquecina, vacía. El ser avanzaba lentamente, susurros ininteligibles llenaban el vagón. Cuando estuvo a solo unos pasos de Lorenzo, el tren se detuvo bruscamente. Lorenzo cayó al suelo, y cuando levantó la vista, el hombre había desaparecido. La puerta del vagón se abrió sola, y Lorenzo salió corriendo sin mirar atrás. De alguna manera, estaba de nuevo en la estación central, pero el reloj marcaba las 3 de la mañana. Solo había pasado media hora, pero para él fue como si hubiera estado atrapado en ese tren durante días. Confundido y aterrado, corrió hacia la oficina de seguridad. Al revisar las cámaras, lo que vio lo dejó paralizado. El tren nunca apareció en las grabaciones. Solo se veía a él, caminando solo por el andén y gritando desesperado en el aire vacío, como si estuviera siendo perseguido por algo invisible. Lorenzo renunció al trabajo al día siguiente. Nadie le creyó, y la historia fue rápidamente silenciada. Pero desde aquella noche, cada 31 de octubre, a las 2:36 de la mañana, algunos aseguran haber visto las luces de un tren oxidado acercarse lentamente al andén 13, sin conductor, sin pasajeros. Y a veces, si te quedas el tiempo suficiente, verás una figura oscura con ojos blancos observando desde el último vagón. Esa historia, aunque no oficial, ha sido susurrada entre los trabajadores nocturnos de la estación durante años. Dicen que el tren que aparece en Halloween es un eco del pasado, un tren fantasma que transporta almas perdidas y que si subes, podrías nunca regresar. El hombre del sótano, la noche de Halloween de 2007,
fue especialmente fría en Cedar Ridge. Las hojas crujían bajo los pies y las casas estaban decoradas con luces tenues y figuras espeluznantes de fantasmas y calabazas talladas. Los niños corrían de puerta en puerta pidiendo dulces, mientras los adolescentes, como era costumbre, buscaban maneras más osadas de divertirse. Entre ellos estaba un grupo de 5 amigos: Adam, Jake, Sarah, Emily y Ben. Ellos eran conocidos por siempre buscar una manera de llevar las bromas a otro nivel. Pero esa noche se les ocurrió una idea que cambiaría sus vidas para siempre. Habían oído historias sobre una casa vieja y abandonada al final de la calle Elm. La leyenda local contaba que, décadas atrás, un hombre había sido encontrado muerto en su sótano, después de que su familia desapareciera misteriosamente. Algunos decían que él mismo los había asesinado y que, tras su muerte, su espíritu seguía atrapado en la casa, buscando vengarse de cualquiera que se atreviera a entrar en su dominio. Los lugareños la llamaban simplemente la casa del sótano. Por supuesto, los chicos no creían en esas historias y decidieron que esa sería la noche perfecta para explorarlo. Después de todo, ¿qué mejor manera de pasar Halloween que adentrándose en una casa maldita? Armados con linternas y mochilas llenas de cerveza, llegaron a la casa poco después de las 11 de la noche. La vieja estructura estaba en ruinas, con ventanas rotas y la puerta principal entreabierta, crujiendo suavemente con el viento. El lugar irradiaba un aura extraña, pero los chicos, riendo nerviosamente, cruzaron la entrada. El aire adentro era denso, con un olor a moho y abandono. La primera planta estaba vacía, llena de polvo y escombros, pero lo que les interesaba realmente era el sótano, el lugar donde, según la leyenda, ocurrió el asesinato. Bajaron las escaleras viejas que crujían bajo sus pies hasta que llegaron al nivel inferior, donde la oscuridad era casi palpable. La linterna de Adam, quien iba al frente, iluminó una sala pequeña y angosta. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como si hubieran sido salpicadas con algo. Nadie dijo nada, pero todos sabían lo que esas manchas sugerían. Decidieron hacer algo más audaz: jugar una partida de escondidas en la oscuridad. Apagaron todas las luces y, riendo, se dispersaron por el sótano para esconderse. La oscuridad era total y el silencio abrumador. Mientras todos encontraban un rincón donde ocultarse, Ben fue el encargado de contar hasta 20. Sin embargo, a mitad de la cuenta, todos escucharon un sonido extraño. Algo metálico arrastrándose por el suelo. Un ruido sordo, como si algo o alguien estuviera moviéndose entre las sombras. «Dejen de bromear», dijo Jake, asumiendo que uno de sus amigos estaba intentando asustarlos. Nadie respondió. De repente Ben gritó. El grito fue corto, pero lleno de pánico. Los otros encendieron sus linternas apresuradamente, iluminando el sótano. Ben no estaba en su lugar. Su linterna yacía en el suelo, encendida, pero él había desaparecido. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. Buscaron frenéticamente en cada rincón del sótano, llamando a Ben, pero no había rastro de él. Decidieron que lo mejor sería salir de la casa y regresar con ayuda, pero cuando intentaron subir las escaleras, la puerta del sótano se había cerrado de golpe. No importaba cuánto empujaran o golpearan, no se movía. Entonces, Adam, iluminando una de las esquinas del sótano con su linterna, vio algo que le paralizó la sangre. Había una figura, alta y encorvada, con el rostro oculto por una sombra. Tenía una mano apoyada en una vieja tubería oxidada y la otra sostenía algo que arrastraba por el suelo, un trozo de cadena metálica. El hombre estaba cubierto de lo que parecía ser una túnica sucia y desgarrada, pero lo más aterrador eran sus ojos. 2 puntos de luz tenue que reflejaban la linterna de Adam. ¡Corran!, griñó Sarah, pero cuando se dieron la vuelta, el hombre ya no estaba donde lo habían visto. Las linternas comenzaron a parpadear, y un olor nauseabundo llenó el sótano, como carne podrida. Los chicos corrieron hacia una pequeña ventana en lo alto del muro del sótano, tratando de salir, pero el pánico era tal que comenzaron a pelearse entre ellos. Adam logró romper el cristal y salir, seguido por Jake y Sarah, pero Emily se quedó atrapada en el marco de la ventana. Los gritos de ayuda de Emily fueron silenciados por un golpe seco.
Algo la había arrastrado hacia la oscuridad del sótano. Los tres que escaparon corrieron hasta el pueblo, pero cuando la policía llegó a la casa, no encontraron ni rastro de Ben o Emily. Lo único que hallaron fue la puerta del sótano abierta y en el suelo, justo donde Ben había desaparecido, la cadena metálica, oxidada y cubierta de algo oscuro. Las autoridades lo calificaron como un caso de personas desaparecidas, pero los que vivieron esa noche saben que algo más pasó en esa casa. La niña en el espejo. En 1994, en la pequeña ciudad de Salem, Massachusetts, un grupo de adolescentes decidió celebrar Halloween con una vieja leyenda local. Según la historia, si te parabas frente a un espejo exactamente a la medianoche y pronunciabas el nombre de Mary Black 3 veces, ella aparecería en el reflejo y te mostraría tu muerte. Rebecca, la más escéptica del grupo, decidió intentarlo en el baño de su casa mientras sus amigos la animaban entre risas. Con el espejo empañado por el frío, ella pronunció el nombre: Mary Black, Mary Black, Mary Black. Todos se quedaron en silencio, esperando una broma o alguna reacción. Nada pasó al principio, pero justo cuando estaban a punto de reírse, el espejo comenzó a vibrar ligeramente, como si alguien lo estuviera tocando desde el otro lado. Un frío intenso invadió el baño, y Rebecca, paralizada por el miedo, vio algo moverse en el reflejo. No era su rostro, era el de una niña de cabellos oscuros y ojos vacíos que la observaba desde el espejo. Antes de que pudiera reaccionar, la niña sonrió con una mueca antinatural y susurró: «Ven conmigo». Los amigos de Rebecca también lo vieron y todos salieron corriendo del baño en pánico. A la mañana siguiente, Rebecca no apareció. Sus amigos fueron a buscarla a su casa, pero lo que encontraron les heló la sangre. La puerta del baño estaba cerrada desde dentro, y cuando finalmente la abrieron, Rebecca estaba frente al espejo, pero no respondía. Parecía que algo la había atraído hacia el cristal y no podía moverse. Los médicos dijeron que estaba en un estado catatónico, como si su mente hubiera sido arrebatada. El espejo fue retirado del baño, pero algunos dicen que, si te acercas lo suficiente, puedes escuchar un susurro que dice: «Ven conmigo, ven conmigo». El hombre de la máscara de cuero, Halloween, 1973. Pluckley, un pequeño pueblo en Kent, Inglaterra, conocido por ser el pueblo más embrujado del Reino Unido, estaba cubierto por una niebla densa que hacía que los faroles proyectaran sombras espectrales en cada esquina. Ese año, un grupo de jóvenes de un pueblo cercano decidió aventurarse al bosque de Daring, un lugar al que los lugareños evitaban acercarse, especialmente en Halloween. Había una casa vieja y abandonada en el bosque, conocida simplemente como la Casa del Bosque. Se decía que allí, muchos años atrás, vivía un hombre solitario que fue encontrado muerto de manera extraña. La historia contaba que había sido un artesano que trabajaba el cuero, pero su obsesión lo llevó a volverse loco. Se decía que, en sus últimos días, el hombre había confeccionado una máscara de cuero grotesca, usando su propio rostro como inspiración, y que nunca se la quitaba. Tras su muerte, los pocos que osaron entrar en su casa afirmaban sentir una presencia fría, y algunos decían haber visto al hombre con la máscara, observando desde la ventana en noches sin luna. Desafiando las advertencias de los lugareños, los jóvenes decidieron explorar la casa esa noche de Halloween. Llegaron al bosque alrededor de la medianoche. Sus linternas apenas podían atravesar la niebla espesa. El camino era inquietantemente silencioso, sin siquiera el canto de los grillos, solo el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Al llegar a la casa, la puerta estaba entreabierta, como si alguien los estuviera esperando. Dentro, el lugar era una ruina. Las paredes cubiertas de moho, los muebles deshechos y el aire cargado de polvo. Sin embargo, lo más perturbador era que en una de las habitaciones encontraron herramientas oxidadas para trabajar el cuero y lo que parecía una vieja máscara colgando en la pared, hecha de un cuero oscuro y envejecido. Parecía tener vida propia, con la forma de una cara retorcida y grotesca. Uno de los chicos, Jason, desafiando a los demás, decidió tomar la máscara y ponérsela en broma, entre risas nerviosas. Apenas la máscara tocó su rostro,
Todos en el grupo sintieron un cambio en el aire, como si algo oscuro se hubiera despertado. Jason comenzó a actuar de manera extraña, riendo de forma forzada, sus ojos vacíos como si estuviera en trance. Intentaron quitársela, pero la máscara parecía estar fusionada con su piel. De repente, Jason se desplomó al suelo, retorciéndose como si estuviera poseído. Sus amigos, aterrorizados, intentaron ayudarlo, pero algo invisible los empujaba hacia atrás, como si no quisieran que interfirieran. Mientras Jason convulsionaba, la máscara comenzó a cambiar. Ya no parecía de cuero viejo, sino de carne. Una cara pálida y deformada comenzó a formarse sobre la de Jason, con los ojos completamente negros y una mueca de odio absoluto. En ese momento, la puerta de la casa se cerró de golpe y las luces de las linternas parpadearon hasta apagarse. En la oscuridad, solo se escuchaban los jadeos de terror de los jóvenes y un sonido suave, como el roce de algo arrastrándose en el suelo. Al final, uno de los chicos, Tom, logró forzar la puerta y todos corrieron en pánico hacia el bosque. Cuando se dieron la vuelta, vieron a Jason de pie en la entrada de la casa, con la máscara todavía pegada a su rostro, mirándolos desde la oscuridad con esos ojos negros y vacíos. Lo llamaron, pero él no respondió. Solo se quedó quieto hasta que desapareció en la niebla. La policía fue alertada al día siguiente, pero no encontraron a Jason ni la máscara. La casa fue sellada y los amigos, traumatizados, no hablaron de lo ocurrido por años. Lo único que quedó fue la historia aterradora de lo que había pasado esa noche. Lo más extraño fue que, un año después, en Halloween de 1974, alguien vio una figura con una máscara de cuero caminando por el bosque de Pluckley, como si Jason nunca hubiera salido de la casa, atrapado para siempre por algo mucho más antiguo y maligno. Desde entonces, en las noches de Halloween, algunos aseguran haber visto a un hombre con una máscara grotesca vagando por el bosque, con los ojos negros como el abismo, en busca de alguien más que quiera ponerse la máscara y quedar atrapado para siempre. Este relato ha perdurado en la historia de Pluckley, y quienes conocen el lugar saben que no es prudente jugar con lo que no entienden, especialmente en la noche en la que la línea entre el mundo de los vivos y los muertos es más delgada.